Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Le agradezco mucho que me acompañe. Yo soy Macario Esquetino y vamos a hablar con usted hoy de este tema que se quedó pendiente, de una cosa que también es un fenómeno suma cero, que no se nos, no nos damos cuenta de ello. El tiempo es suma cero. No el tiempo en general, el tiempo en general tal vez sea infinito, es preocupación de filósofos, físicos, etcétera. No, el tiempo de usted, el tiempo mío, el tiempo de vida, ese es un tiempo finito y por lo tanto es suma cero. Todas estas cosas finitas son en el fondo suma cero, es lo que estábamos platicando. El conocimiento no es finito y por eso no es suma cero. Pero el tiempo de nosotros sí lo es. Y esa es la razón por la cual, a pesar de que el conocimiento nos permite tener rendimientos crecientes en la producción, producir cada vez más, no podemos hacerlo de manera infinita porque nosotros no podemos acumular ese conocimiento. No lo podemos hacer porque nosotros sí tenemos un espacio finito. El tiempo que usted ocupa en escucharme no lo puede ocupar en otra cosa. A ver, quien dice, no, yo soy multitasking, yo puedo hacer varias cosas. En realidad no hace uno varias cosas, está uno repartiendo la atención en todas ellas y acaba uno agarrando cachitos de cada una. Hay quien lo hace mejor, hay quien no puede hacerlo en absoluto, pero nadie lo puede hacer de forma perfecta y pues al mismo tiempo que me escucha a mí estar leyendo libro o estar haciendo cálculos, no, no se puede simplemente. Pero bueno, si nosotros tenemos un tiempo de vida finito, el tiempo que ocupamos en aprender algo es un tiempo que ya no podemos ocupar en aprender otras cosas. Si a esto le agregamos el fenómeno que ya habíamos hablado, de cómo el cerebro humano va perdiendo plasticidad y eficiencia conforme envejecemos, pues es muy claro que no podemos saberlo todo y no podemos ni siquiera saber todo sobre un tema chiquito. Ya en este momento el conocimiento es tan grande que no lo podemos hacer y muchas personas están esperanzadas que la inteligencia artificial pueda ser una manera de romper con estas limitaciones que tenemos. Eh, Recuerde usted que lo que venden como inteligencia artificial no es exactamente inteligencia, es un procedimiento probabilístico que lo que hace es identificar, dado el contexto en el cual uno le pregunta cosas, cuál es la probabilidad de que una palabra siga a otra. Entonces ahí vamos teniendo palabras y las va acomodando por probabilidad. Y esa probabilidad se deriva de toda la información que pueda encontrar en las redes o la información con la cual fue entrenado ese sistema en particular. Va aprendiendo cuáles son las palabras que debe ir conectando y eso es lo que está haciendo. Es una maravilla, ¿no? Indudablemente, eso yo no tengo duda, es algo que nos puede ayudar muchísimo, porque si ya San Google nos salvaba de las discusiones estas de sobremesa, de que si esto pasó tal día o pasó tal otro, o que si el señor Hitler o que si el señor Venustiano Carranza, le pica uno y Google más o menos te ayuda. Bueno, ahora con la inteligencia artificial te puede ayudar mucho más. Todavía estos sistemas no son perfectos, han avanzado muchísimo, le siguen ocurriendo estas ilusiones, tiene otro nombre, ya se me olvidó, alucinaciones, perdón. Les llaman alucinación a cuando la maquinita se va por un camino que no debía. Y entonces acaba diciendo unas barbaridades increíbles. ChatGPT, por ejemplo, hace un par de años le preguntaba a uno, oye, dime, ¿en qué libros puedo encontrar esto? Inventaba los libros, inventaba las referencias. Eso ya lo han ido perfeccionando y yo no dudo que en poco tiempo esto nos ayuda a hacer un montón de cosas. Y esto nos salva tiempo. Por ejemplo, usted, la verdad, ya no necesitaría aprender otros idiomas, ¿eh? Esta porquería ya lo resuelve. Le pone usted el texto en un idioma y se lo pasa al otro, dependiendo del tipo de software que usted quiera comprarlo.
cantidad que esté dispuesto a pagar, lo puede hacer ya hablando y escuchando. YouTube ya está experimentando con estas traducciones simultáneas que hace unas semanas nos causaron un problemón porque muchos de ustedes no tenían sonido en las grabaciones. No era eso. Eran estos intentos de YouTube para la traducción simultánea que todavía no jalaban bien. Entonces, a lo mejor ya no tiene caso aprender otro idioma. Yo sigo pensando que aprender otro idioma da una visión distinta del mundo, permite entender contextos que no se pueden traducir. La gran mayoría del discurso de una persona se puede traducir, pero hay ciertos giros que no tienen una traducción y que se pueden entender cuando uno conoce el idioma. Entonces, pues, a mí me gustaría aprender muchos idiomas. Entonces, pues no los aprendo porque pues, estoy aquí grabando para usted, por ejemplo, estoy escribiendo los artículos para el periódico, antes daba yo clases. Entonces, no da tiempo de todo. Ese es suma cero. Ese no es un suma cero entre dos personas o tres, no es el pleito por el pastel, es el pleito dentro de uno mismo para saber a qué deberé yo dedicar las escasas horas que me quedan de vida. Ahora, te dirá, este güey se va a morir mañana. No, espero que no. Pero no importa cuánto sea, siguen siendo escasas las horas. No me alcanzaría a leer los libros que tengo aquí. Imposible. Los sigo comprando porque ya sabe usted estas manías que tiene uno, pero simplemente es imposible. Eh, Le comentaba que además de hablar de este elemento que tiene suma cero y que no es un fenómeno económico, pero sí es un asunto que me parece que es interesante pensarlo. Gracias a uno de ustedes, que ahora sí puedo decir el nombre porque le pedí permiso, muchas veces me refiero a ustedes así, alguno de ustedes me dijo, porque si no pido permiso, prefiero no mencionar el nombre, no quiero causar un problema. A él sí le pregunté, se llama Rafa Farber, y a él le ha gustado mucho estas cosas de largo aliento y ha tomado algunas referencias, por ejemplo, el libro de Thinking Fast and Slow de Kahneman, perdón. eh, Pensar rápido, pensar despacio, así se tradujo al español, que es un librazo porque trae toda la información sobre los sesgos cognitivos que Kahneman y Tversky descubrieron en los años 70, sobre lo cual creció la economía nueva, la que utilizamos hoy en día. Eh, Ha dado un montón de premios Nobel ya a esa escuela de pensamiento. Lástima que no le tocó a Amos Tversky, él murió antes, se lo dieron a Kahneman. Y es un librazo, pero es un libro pesadito de leer, es como para tenerlo de referencia, leerlo de vez en cuando. Y entre tantas cosas que estudiaron estos dos, hay un tema que ellos le llaman en inglés Prospect Theory, teoría de prospección o una cosa así sería, pero en realidad a lo que se refiere es a un fenómeno cognitivo nuestro. Nosotros, los seres humanos, medimos distinto cuando ganamos y cuando perdemos. Para que le sea fácil imaginar, sale usted a la calle y se encuentra en el piso un billete de 500 pesos. Hombre, se pone feliz, se puede gastar esos 500 pesos que antes no tenía, puede usted ir a comprar un libro o un pombo, no sé, lo que usted prefiera. Su felicidad es buena, considerable, razonable. Ahora imagínense que sale usted a la calle, vaya usted a ir a comprar su libro, su pomo, su torta, lo que iba a comprar. Y a la hora de llegar a la tienda se pone a buscar y dice, ching, perdí mi billete de 500 pesos. El sufrimiento de perder esos 500 pesos supera por mucho la felicidad de habérselos encontrado. Eso es esta teoría de prospección o esta aversión a la pérdida que Tversky y Kahneman descubrieron en los años 70 y que hace muy distinto el comportamiento de las personas. Cuando uno actúa para ganar algo, pues está esperando una cierta retribución y voy a estar feliz de alguna manera. Pero cuando el fenómeno no es para ganar, sino es porque va a perder,
su sufrimiento es muchísimo mayor. Ahora, traslade usted esto al tema de suma cero. Si resulta que en suma cero uno gana lo que los demás pierden, el que gana pues, está más contento, pero los que pierden, cada uno de ellos, está muchísimo más enojado de lo que el que se quedó con la rebanada de pastel está feliz. Esa sensación, ese fenómeno, es un mercado maravilloso para los políticos. Y por eso, cuando ocurre fenómeno suma cero en la tierra, en las ciudades, es decir, en los bienes raíces, pues hombre, yo puedo aprovechar el resentimiento de los miles que quisieran tener una casa en la Condesa para organizarlos y lanzarlos sobre el que sí tiene la casa y que lo linchen. Hombre, está re fácil. Cada uno de ellos tiene un sentimiento de pérdida mucho mayor en términos de sufrimiento de lo que el que tiene la casa lo tiene en términos de satisfacción. Entonces, a la hora de combinar estos dos conceptos, empezamos a ver cómo el resentimiento se convierte en un mercado maravilloso para los políticos. ¿Qué es lo que hacen los políticos? Los políticos tratan de conseguir apoyo de la gente para con ello vivir ellos mejor. Ese es el objetivo, ¿eh? No piense usted, hay uno que otro que está pensando en cómo le hacemos para que el país sea mejor. Sí, pues son poquitos. La gran mayoría lo que está pensando es cómo le hago para con esto, pues yo ganarme la vida. Ser político es una profesión, muchos de ellos se pueden sentir bien con ganar una lana razonable. Eh, los funcionarios públicos, por ejemplo, no son políticos, ¿no? Son funcionarios, tienen un empleo, ganan un sueldo, a veces bueno, a veces no, a hacer el trabajo que ellos saben hacer. Son exactamente igual que los empleados de una empresa, no hay mucha diferencia entre ellos. Los políticos, en cambio, sí tienen un objetivo que es obtener ganancias superiores a las que obtienen los demás. Y para obtener ganancias superiores a las que obtienen los demás, si usted no inventó algo que generó rendimientos crecientes, entonces lo que tiene que hacer es quitarle a los demás, capturar rentas. ¿Cómo le hago para capturar rentas? Teniendo poder sobre los demás. Y usted recuerda que el poder tiene tres posibles fuentes: la violencia, los cuentos o el intercambio. El gobierno es una combinación de las tres. Hay un autor, Michael Mann, que tiene un libro muy bueno, Las fuentes sociales del poder político, que dice que hay una cuarta fuente de poder, que es el poder de los políticos, el poder que da la estructura burocrático-militar del Estado. Para mí, esa estructura burocrático-militar es la combinación de las tres, porque es la parte de la fuerza militar, la parte de administración de recursos, que en el caso del gobierno es inmensa, y ese es el poder económico, y sobre todo este cuento legitimador que tiene el Estado, ¿no? Tú le haces caso al Estado porque pues así debe ser, debemos hacerle caso. Lo aprendemos desde niños, está reflejado en los libros, es el cuento de legitimación que hay que construirlo, no es sencillo y es algo en lo que, por ejemplo, México construyó un cuento malito y eso nos ha impedido desarrollarnos mejor. Eso algún otro día lo platicamos. Ahora que hablemos del libro, cuando ya salga, lo platicamos. Pero bueno, este poder que puede uno alcanzar como político te permite cosechar una lana. Y con esa lana puedes conseguir más poder político y órale. Entonces, para los políticos el dinero es fundamental. Y una manera de conseguir eso es con el apoyo de la gente. Eh, es el origen de los líderes sociales, ¿no? Los que empiezan a organizar a la gente de la colonia para pedir más agua o para que tapen los baches. Algunos de ellos, y así se quedan como líderes de la colonia, realmente están preocupados por su colonia. Otros se dan cuenta que con el apoyo de la colonia ya lograron entrevistarse con el alcalde
Y gracias a la entrevista con el alcalde, pues ya vieron que hay otros espacios donde se puede ganar algo. Y entonces, pues le mueven, ya no es el grupo de la colonia en defensa de su bache, sino que es ahora el Frente de los Pueblos de la Tierra, ¿no? Y eso ya significa un montón de gente a la cual puedo empezar a organizar y a los cuales los voy a convencer fácil de que si ellos les falta algo es porque alguien más lo tiene. Porque acuérdese, piensan suma cero. Pero además, conforme vaya yo creando este cuento, voy generando en ellos una sensación de pérdida que supera por mucho lo que los otros tienen como satisfacción por lo que pudieran tener. Ese resentimiento es el que tiene uno que utilizar para ir subiendo en el poder. Las democracias intentan evitar esto, estableciendo mecanismos que resuelven los problemas en cuanto surgen para que no llegue uno a este punto en el cual el manejo del resentimiento se convierte en estar siempre al borde de un estallido social. Desafortunadamente nos ocurrió a partir de 2009 que dejamos de tener estos mecanismos que aislaban a los personajes más abusivos en la política. Estos personajes que están dispuestos a cualquier cosa, que no tienen escrúpulo alguno y que por eso pueden ir creando en sus seguidores esta sensación de pérdida, esta base del resentimiento, para con ello concentrar el poder y adquirir cada vez más hasta tener todo. Insisto, desafortunadamente, a partir de 2009 esto es muy evidente cómo se nos viene abajo. Yo insisto, lo he platicado aquí en otros eventos de largo aliento, el año pasado, hace 2 años. Esto está asociado a las tecnologías comunicacionales, que son la base sobre la cual se crean los cuentos de legitimación. Entonces, la que teníamos, nuestro gran cuento legitimador del siglo XX, construido alrededor de los medios masivos, en donde una sola persona o un pequeño grupo de personas informaban a todos, eso desaparece con las redes sociales. Y entonces ahora tiene usted un montón de pequeñas personas que van enviando información y tenemos una interacción entre millones que impide tener un cuento sólido. No lo hemos podido construir, se nos vino abajo el que teníamos. Y es el espacio en el que han ido creciendo estos líderes que fomentan el resentimiento, tipo López Obrador, tipo Donald Trump. Lo mismo que ha ocurrido en Europa con el señor Orbán, fomentando este pensamiento nacionalista, eh, religioso extremo. Modi en la India, igual, muy religioso. Eh, Estos personajes se sostienen en el resentimiento que han construido en su gente. Eh, para que esto no se les revierta, tienen que estar repartiendo dinero, tienen que estar repartiendo cosas que la gente perciba como que les está cumpliendo su líder a sus seguidores. Aquí en México es puro dinero, eso fue lo que hizo el señor López. En Estados Unidos el señor Trump está tratando de repartir una cierta sensación de que ahora ellos van a quedarse con todas las rebanadas del pastel. Y para eso, pues está enfrentando muy duro a todo el resto del mundo, se está deshaciendo de los aliados históricos como Canadá o la Unión Europea y está lanzando a todos contra los migrantes. ¿Quiénes son los migrantes? Aquellos que sean distintos. No importa si tienen papeles o no los tienen o de qué tipo son sus papeles, importa su color de piel. Ese es el proceso en el que está Estados Unidos. Es verdaderamente preocupante. Pero, insisto, esto lo podemos entender con estas herramientas que hemos estado platicando en 3 programas. Los rendimientos decrecientes que impiden el crecimiento a largo plazo, salvo si se está creando conocimiento. La idea suma cero, que nos genera esta preocupación de que si alguien tiene es porque a los otros les falta. Y finalmente, lo que platicamos hoy, esta aversión a la pérdida, que implica que quien pierde sufre mucho más de lo que goza aquel que gana.
Combinando estas tres, creo, es más fácil entender lo que estamos viviendo hoy. Y con base en ello podemos empezar a imaginarnos lo que viene. Y eso sí, pues lo tendremos que platicar en otra ocasión. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.